Bienvenidos al segundo conversatorio de Gabriela Mistral, Influencia en la poesía, en la educación y en la sociedad, con motivo del natalicio de nuestra querida poetisa Gabriela Mistral. Poetisa, ganadora del Premio Nobel, fue necesario que recibiera un reconocimiento internacional de sus escritos para ser considerada. Hoy son 133 años después de su nacimiento y reflexionamos acerca de cómo influye Gabriela Mistral en la poesía, en la educación y en la sociedad. Y están con nosotros para compartir profesores de nuestra comuna, de la comuna de Tomé, de la 8ª región del Biobío, docentes de la educación pública, que algo tienen que decir de Gabriela Mistral. Y quien no, si la maestra nos inspira desde toda la esencia a pensar como ella, a vivir como ella. En muchos casos, en docentes como los que hoy nos acompañan, a educar como ella. La Escuela Gabriela Mistral, a través de sus medios de comunicación, a través de Gevisión, ha querido generar una nueva instancia donde traigamos a Gabriela al mundo actual, al hoy, a este conversatorio donde Gabriela nos habla y hablaremos también de qué nos inspira ella. Para ello me complazco entonces en presentarles a nuestros profesores y profesoras que hoy nos acompañan. Está con nosotros María Fernanda. Hola María Fernanda, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, súper bien. Y expectante para saber qué trae este conversatorio. Bien, presentamos también a Margarita. Hola a todos, buenas tardes. Igual contenta por la invitación. Creo que es súper importante rescatar la imagen de Gabriela y que hoy más que nunca, ¿cierto?, está muy presente en la vida y en nuestra contingencia. Así claro que sí. Agradecida de la invitación. Margarita representando a la Escuela de Punta de Parra. Tenemos también a Lorena, que representa a la Escuela de Dichato. Lorena, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Lorena Arce. Es un placer poder estar en este conversatorio hablando de una de las grandes mujeres latinoamericanas en términos de poesía. Fue la primera mujer que tiene el Premio Nobel en Literatura en el año 1945. Y además de ello fue pedagoga, así que es un excelente conversatorio. Gracias por la invitación. Claro que sí. Y tenemos también al profesor Edwin, profesor de la Escuela Gabriela Mistral. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Igual agradecido por la invitación y bueno, me siento un poco raro entre medio de tantas mujeres, hablando de una mujer igual también que si bien es el nombre que lleva nuestra escuela, a veces tampoco nos damos el tiempo para conversar de ello en realidad. Tenemos ahí ciertos en la insignia, cierto en el nombre de la escuela, pero pocas instancias como esta, así que también va a ser bien entretenido, me parece, lo que se viene. Bien, agradecidos de la presencia, del tiempo que se han tomado y de este entusiasmo que tienen por hablar hoy de Gabriela Mistral. Damos comienzo entonces a este conversatorio sin más rodeos, hablando de la poesía de Gabriela Mistral. Aunque ninguno de los presentes es un poeta o una poetisa en sí, ¿qué nos inspira realmente Gabriela Mistral con su poesía? ¿Quiénes no han leído o releído un poema de Gabriela Mistral imaginando qué nos quiere decir? Porque podemos leer muchas veces qué nos quiere decir Gabriela Mistral en este o en este otro poema, pero ¿realmente habla de algo o nos habla de algo más? Dicen que Gabriela Mistral a través de su prosa abarcó todos los temas posibles, que ha inspirado a muchos. El año pasado tuvimos la fortuna de estar con una compositora, una cantante, Maca Meléndez, que su inspiración llegó tan lejos que hizo una canción a Gabriela Mistral. No solo musicalizó un poema, sino que hizo una canción para ella, para ver qué le decía, qué sonidos de los que hablaba Gabriela Mistral le inspiraban a crear una canción que era el guayno de Gabriela. ¿Cuántos de nosotros no leemos a Gabriela Mistral por leer, por conocer? ¿Y cuántos de los que estamos aquí no estuvieron buscando qué decía la Mistral? Pero no por saber, sino que por no quedarnos cortos con todo lo que hablaba Gabriela en este inmenso espacio, en este inmenso mundo, el ámbito donde se desenvuelve la maestra, los temas que abarca, las ideas que surgen, poder contar por qué Gabriela Mistral no trasciende, no pasa, por qué, a dónde va esta Gabriela Mistral, a dónde nos lleva su poesía. Que Gabriela, ¿sigue al viento o sigue al tiempo Gabriela Mistral? Gabriela es una mujer que no pierde, Gabriela es una mujer que no pierde contingencia. Porque ella no solamente fue pedagoga, termina siendo diplomática. Nace en Vicuña y después, posterior a aquello, termina en Estados Unidos. Y es una mujer que habla desde el realismo de la pobreza
hay un poema que yo creo que muchos nos recordamos, ¿no es cierto?, incluso los que nos están escuchando, que es Piececitos de Niño, ¿no? Y que habla de la pobreza, y es una mujer rural. Yo veo siempre en Gabriela a la profesora rural, a la que trabaja con los niños del campo, en este caso Vicuña, precordillera, donde hay carencia de agua en esa época, hoy día igual, y que trabaja desde muchas veces el trabajo constante con niños que le cuesta llegar al colegio, desde la austeridad, desde tener un lápiz, hasta ser diplomática. Entonces es una mujer completa, y es una poesía que, como dije al principio, te llega hasta lo más profundo del alma, te puede tocar tu hilo conductor, donde te puede hacer estremecer y sentir la educación, la pedagogía como una misión, como una gran misión. Claro que sí, no sé qué más opinan de la poesía, algún poema en particular. Allí nos hablaba Lorena de Piececitos. Yo creo, fíjate, de que si bien podemos ver a Gabriela como la gran poetisa que fue, pero también la podemos ver desde varios ángulos, como la feminista, la mujer, amante, la poeta, la profesora. Entonces son muchas las miradas y muchas las formas que nosotros tenemos de poder comprender hoy día a la gran Gabriela Mistral. Yo creo que es base, por lo menos para mí, poder empaparme y volver a releer sus poemas, porque si bien durante nuestra infancia nosotros la leímos casi como un mantra, que era en los típicos actos de los días lunes, como muy bien lo dice Gonzalo Rojas, que él vuelve de nuevo a reencantarse luego de su adolescencia, a volver a leer y a encantarse realmente con la letra, con el verso y con el sentimiento que ella entrega. Gabriela hoy día es un ícono para el feminismo, para el amor libre. Hoy día que tan importante y que tanto nos falta poder amarnos. Yo creo que estamos al debe hoy día frente a lo que ella entregó, tanto como mujer, como feminista, y hoy día siento yo que ella puede ser como la gran bandera de lucha que hoy día estamos todas llevando frente a estos sistemas y a este cambio que estamos viviendo hoy día, sobre todo en Chile. Yo creo que hoy día hay un cambio de mente, hay un cambio de paradigma, y que Gabriela es parte de nuestra bandera. Yo siento que ella hoy día abre el mundo a una nueva visión o a un reencontrarse con el amor, con ese amor libre que tanto nos ha costado poder, digamos, sacar a flote. Para mí, hoy día Gabriela es eso, es el amor, es la mujer feminista, la mujer guerrera, la mujer que lucha, que habla desde los indigenistas hasta ya temas políticos, obreros, de reformas que están tan al debe, siento, hasta el día de hoy. Para mí hoy es la que no calla. Sí, estoy de acuerdo con Margarita. Yo creo que más que leer a Gabriela o estudiar sobre Gabriela, lo que tenemos que hacer es como vivenciarla, es internalizarla y tratar de ponerse en sus zapatos. ¿Qué vio ella que no estamos viendo nosotros como sociedad? Porque imagínense que Gabriela vivió hace muchos años atrás, estamos hablando de los años 30, los años 40, y resulta que ¿qué tanto hemos avanzado en lo que ella escribió, en lo que propuso hasta ahora? Yo creo que esa es la reflexión más grande, porque tal vez no estamos adelantando en el tema, pero ¿qué es lo que hemos avanzado? Yo leyendo, investigando, dije, chuta, estamos al debe, o sea, como decía Margarita, en la parte social, en la parte pedagógica, sobre todo, que es lo que más nos concierne a nosotros, incluso en la parte espiritual, porque Gabriela Mistral no solo era poetisa y escribía sobre lo que le parecía o no le parecía y lo decía, sino que era muy mística, ella como que integraba todo. Yo lo veo así, como que no solo hablaba porque había que hacerlo, sino que ella lo sentía, era como una voz que bajaba y le decía, oye, pasa esto, va a pasar tal cosa, hay que arreglarlo ahora. Y resulta que ahora yo leo sobre ella y digo, ¿y dónde está lo que supuestamente dijo Gabriela? ¿Qué pasa? ¿No la escucharon? ¿Qué pasó ahí? ¿Tanto defendió a la mujer, a la madre, los niños, la pobreza? ¿Qué pasa ahí? Porque si bien ahora a lo mejor en la actualidad no está la misma pobreza que ahora, pero existe todavía.
hay desigualdades en la educación. Entonces, ¿qué tanto hemos avanzado con Gabriela Mistral? Muy bien. Esa es la pregunta. Edwin, sí, compartir allí? Con respecto, sí, mire, igual es cierto que yo creo que el descubrimiento en forma personal de Gabriela Mistral fue como lo planteaba Margarita, igual también eso como el tema que era, no sé, la lectura de la clase o el aprendizaje, ¿cierto?, para un acto, pero de todas maneras nos deja de llamar la atención porque, como decía Lorena, igual yo creo que a la larga todos los que estamos aquí presentes por lo menos escuchamos alguna vez el Piececitos de Niño, y claramente... no sé, pues yo cuando leí Los Piececitos de Niño, yo creo que Gabriela tiene que haberlo escrito, ¿cuánto? A los 20 años, más o menos, calculo yo, entre los 20 y 30 años. Nació en 1889, o sea, básicamente cerró un siglo para empezar otro. Y yo en los años 80, cuando leí esa lectura, me decía, oh, no ha cambiado nada el mundo. Si uno empieza a plantear ya más de adulto, empieza a leer la lectura y uno dice, oh, han pasado casi un siglo más y no es mucho lo que ha cambiado tampoco. Entonces, yo creo que por eso que también la poesía de Gabriela Mistral a lo largo de Latinoamérica, sin conocer yo los países vecinos, ojalá que algún día lo podamos hacer, y cuando dicen que nosotros somos el jaguar de Latinoamérica, me imagino que de repente será porque algunos países claramente en su parte económica, ya sea por la visión de proyecto país, porque no todo el progreso tiene que significar avance, además, a veces hay países que no quieren avanzar para no llegar a lo que hemos llegado nosotros aquí en la parte del impacto medioambiental, por dar un ejemplo. Pero más allá de Piececitos, claramente sí, como lo planteaba Lorena, igual también habla de ella, de cómo expresaba todo lo que, y también como lo decía María, todo lo que a ella lo rodea le interesaba y lo plasmaba a través de la poesía, que es por lo que más la conocemos en realidad. Yo ya de adulto vine a conocer que fue maestra, de adulto vine a conocer que estuvo en las luchas políticas, ya de adulto venimos a conocer cierta otra Gabriela Mistral que cada vez que investigamos de ella nos puede sorprender más porque es como una Gabriela Mistral que se adelantó. Si estuviera ahora sería un ícono ya de nuestra sociedad en realidad, porque se adelantó a todo, pues fue feminista y de hecho desde el punto feminista yo sin ser mujer y sin poder comprender en realidad por el hecho de ser hombre, pero uno de los poemas que a mí también me caló con una segunda relectura de adulto fue el Todas íbamos a ser reinas. También ese sueño que yo creo que siempre los cuentos que a nosotros siempre nos leen cuentos de princesas que sueñan con ser reinas. O sea, yo no necesariamente tengo que ser mujer y sentirme identificado, pero ese es el estereotipo que uno va creando cuando es pequeño, por lo menos, de lo que quieren todas las mujeres a la larga, pues de ser la reina. Pero ella cuando cuenta esta historia igual también es... Edwin, y la misma crítica que hay ahí, porque si bien nosotros volvemos a releer Todas íbamos a ser reinas, yo hace un tiempo participé en uno de estos concursos, muestras de teatro por el Senda, tomé ese poema y lo llevamos al escenario, representado cada una de estas mujeres por una muchacha, y claro, y si nosotros hacemos la lectura, hay una crítica al patriarcado, hay una crítica dura a lo que a nosotros nos fueron inculcando desde pequeña. O sea, teníamos que ser felices solamente teniendo este reino, solamente teniendo esta imagen de este hombre protector, y ella sutilmente critica, pero de una forma tan hermosa, tan dulce. Poética. Poética, que uno dice, wow, o sea, de hecho yo hace muy pocos años que en esta nueva doble lectura o triple lectura que hice del poema, dije, en realidad, esto es lo que buscaba, o sea, esto era lo que yo quería decir, esta crítica abierta sobre un sistema que era súper opresor. Como dice Edwin, la relectura del poema es bastante fuerte. Yo hoy día, sin querer, en un curso lo leí y dije, chuta, ¿cómo termina el poema? O sea, el final de cada una de las niñas. Es lo que pasa en la realidad. Cuando somos niñas nos enseñan tal cosa, nos enseñan con tener, no sé, el amor de su vida y bla, 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 y resulta que la realidad no es igual. Exacto. Yo creo que me caló... Yo creo que la importancia de la lectura... sobre todo los que somos maestros aquí, que estamos aquí presentes, lo sentirán así. Yo en algún momento igual me tocó hacer lenguaje justamente donde está Margarita ahora, en Punta de Parra, y siempre a mí me gusta leer en realidad, a mí me provoca placer el leer, yo necesito leer, pero obviamente también la conexión que yo tengo con la lectura, y también trato de inculcarlo con los niños dentro de lo que puedo, es que a veces en qué grado nos podemos sentir identificados con lo que están escribiendo.
Este poema, por ejemplo, en particular de Todos íbamos a ser reinas, porque yo veía a mi mamá igual también, y yo crecí en una familia, por lo menos yo crecí sin figura paterna, porque mi papá apenas nacía, a los pocos meses abandonó a mi mamá, entonces como que de repente veía a una de esas protagonistas, y cuando uno se dedica a escuchar a los padres, que de repente es súper importante igual inculcarle a los niños que escuchen las historias de vida de sus padres, uno también veía a mi mamá entre medio de esas historias quizás, y obviamente uno, bueno, de pequeño siempre pude desarrollar el tema un poco esto de la empatía, que tanto cuesta hoy en día, y yo creo que la lectura es lo que nos ofrece, y obviamente Gabriela Mistral nos ofrece una gama tan distinta desde el amor, desde la frustración, desde la muerte. Entonces, claro, uno es un referente sin duda dentro del campo de la poesía, para nosotros también sentirnos identificados a través de nuestras propias emociones, y considerando, como les digo yo, el paso del tiempo, parece que Gabriela Mistral, a pesar de que ya no está con nosotros, trasciende toda esta época, porque aún nos sentimos identificados con sus mismas vivencias. Acá, todavía presente. Y lo otro es que Gabriela también nos habla de tantos temas, aborda todo. Gabriela en algún momento lo dijo, ella se mimetiza con la naturaleza y le habla a absolutamente todo, hasta desde la hojita hasta la raíz del árbol, desde el cielo hasta el subsuelo. Nos habla pero absolutamente de todo. Quiero compartir antes de que vayamos a esta temática amplia de Gabriela lo que escribió en algún momento Octavio Paz acerca de la poesía de Gabriela Mistral. Dice: la poesía de Gabriela es un manantial que brota entre rocas adustas en un alto paisaje frío, pero calentado por un sol poderoso. Olvidarla es olvidar una de nuestras fuentes. Más que una falta de cultura, es un pecado espiritual. Pero las quejas y las imprecaciones son vanas. Recordaré solamente que entre los escritores hispanoamericanos que vivieron en México en los primeros años de la década de 1920, invitados por José Vasconcelos, entonces ministro de Educación de la joven Revolución Mexicana, Gabriela Mistral fue la figura más destacada. ¿Qué nos dice con un manantial que brota entre rocas adustas en un alto paisaje frío, pero calentado por un sol poderoso? Gabriela Mistral nos decía todo, pero nos lo dejaba ahí. Léanlo, reflexionenlo, piénsenlo. ¿Cómo vemos ese amplio abanico de temáticas que abordaba Gabriela Mistral? Es que cuando uno conoce, no sé si se acopla un micrófono de alguien. Se escucha un ruido de fondo. A Lorena sí. Solamente. Cuando uno habla de un autor, ¿ya? Hay que verlo en su contexto psicosociocultural. Es decir, ¿dónde nace? Y la figura del sol en Gabriela, ese sol que te produce calor, pero que muchas veces representa el calor materno, paterno, tiene que ver con Vicuña, ¿no es cierto? El sol de Vicuña, al norte de Chile, cerca del Valle Limarí, zona de Elqui. Es una zona pedregosa con mucho sol, donde ella vive en la naturaleza. Ella vive en un entorno que da el espacio a la meditación y que da el espacio para poder construir poesía. Pero aparte de ella, ¿no es cierto?, Lucila de María Godoy Alcayaga, que es el nombre que tiene ella también es hija de un padre que es profesor y que es poeta, pero que deja el hogar a los 13 años. También hay una crítica a la figura patriarcal, ¿no es cierto? Pero ella en lecturas vuelve a escribir sobre su padre con mucho amor. Pero contextualizando a Gabriela, ¿no es cierto? Ella después se va a México, entonces cuando hablamos que ella escribe de diferentes temas, diferentes temáticas, es porque ella es una mujer que tiene una tremenda experiencia de vida en diferentes países. En México alcanza a ser una de las grandes figuras, como tú bien dijiste, pero también hacia 1931 termina siendo una de las secretarias del Instituto Corporación de las Naciones Unidas, e incluso ella es una figura política y activista, ¿ya? A lo mejor sin haberlo querido, pero es consciente de aquello, porque en Nicaragua está bajo el general Augusto Sandino y es parte de sus políticas de desarrollo de pedagogía, y así lo hace después en Estados Unidos, y después termina volviendo a Punta Arenas, Chile. Entonces es una mujer que tiene gran experiencia de vida, conoce muchas formas de existencia y muchos escenarios.
Por lo tanto, Gabriela Mistral es pedagoga, es diplomática, es una mujer política, es una mujer poeta y es una mujer completa, es una figura que, como muy bien está haciendo hoy día el grupo de docentes del Colegio Escuela Gabriela Mistral, y gracias por la invitación, retomar la figura de Gabriela y colocarla, no sé si en el lugar, pero poder tener este conversatorio y volverla a la vida, ni que dicen que cuando tú estás muerto y puedes hablar, vuelvas a la vida, ¿no? Estamos retomando una mujer que es muy interesante. Y muy interesante desde Piececitos de Niño, desde La Ronda Ronda, desde Todos Queríamos Ser Reina, desde Besos Besos, hasta su grande análisis de construcción política en la formación pedagógica latinoamericana. Gabriela es una tremenda Gabriela. Al respecto de lo que estaba diciendo Lorena, quiero decir algo cortito. Yo acá tengo una nota de un escrito que se realizó y también una recopilación que hizo José Pereira Rodríguez, ¿ya? Y él dice que un día X, esto es como anécdota, estaba las poetisas más importantes en Montevideo, estaba Gabriela Mistral junto a Alfonsina Storni y Juana de Ibarború. Me habría gustado estar en esa conversación con estas tres poetisas fuertes, porque las tres son figuras femeninas potentes, que deberíamos tenerlas acá todavía presentes a todas, como tenemos ahora en este momento a Gabriela Mistral. Y en ese conversatorio, entre ellas, esta persona que se llama José Pereira rescató lo siguiente. Voy a leer porque es a propósito de lo que estaba diciendo Lorena. Dice: mientras fui criatura estable de mi raza y mi país, escribí lo que veía o tenía de inmediato. O sea, ella estaba observando, mirando, reflexionando en la naturaleza, como decía Lorena, sobre la carne caliente del asunto. Desde que soy criatura vagabunda, desterrada voluntaria, parece que no escribo sino en medio de un vaho de fantasmas. O sea, ella escribe, hace la crítica y resulta que pareciera que nadie la escucha. O algunos la escucharon y otros no. ¿Qué pasó ahí? Yo todavía me pregunto eso, ¿qué pasa? ¿Por qué aún, si ella hace muchos años atrás escribió estas críticas sociales, escribió sobre la mujer, escribió sobre la educación, que es lo que nos compete a nosotros, ¿por qué aún hay esos vacíos? ¿Qué pasa ahí? Gabriela nos dice mucho, porque era mujer en ese momento y ahora ya la estamos visibilizando mucho más, y la romantizaron por mucho tiempo como el poema de la madre amorosa, la profesora cariñosa, y dejaron muy de lado toda esta prosa que escribió, estas recopilaciones que hoy podemos obtener y que por mucho tiempo no estuvieron al alcance, pero hoy en día, gracias a las tecnologías, gracias a las donaciones que han habido, podemos tener acceso a estos documentos de Gabriela Mistral, a estos escritos. En Vicuña, bueno, en La Serena en general, hay varios hitos de Gabriela Mistral, que son lugares donde estuvo, donde trabajó, donde vivió, donde pasó, donde hizo clases, y hay muchos mitos, muchos comentarios de Gabriela, que lo bonito de ir hacia allá es conversar con la gente que sabe de Gabriela Mistral. Y dentro de todas estas conversaciones que uno puede generar o que puede encontrar, se dice mucho que Gabriela andaba hablando con los árboles, que Gabriela andaba hablando con los pajaritos. Y de hecho, cuando empezó a hacer clases en Compañía Baja, al lado de su casa, cuando tenía 14 años, no estaba muy de acuerdo con que Gabriela hiciera clases, porque Gabriela se iba en la naturaleza y creaba y escribía y publicaba y criticaba. Y ahí estaba esa poesía que estaban rescatando y tratando de controlar. Ese es un punto no menor, el de la Gabriela crítica, porque yo creo que yo la vine a conocer esa ya, como le digo, ya de adulto, porque en realidad siempre se nos presentó y se nos minimizó a Gabriela como la poeta. Y lo digo así porque así lo sentí yo, por lo menos en los años 80 y 90, por ejemplo, que siempre fue minimizado a eso. Pero Gabriela Mistral, ustedes piensen, 1869, nace en 1869. ¿Cuántos años pasaron? Creo que recién en la década del 50, a fines del 40, se le permitió a la mujer participar en política. Ella era una mujer intelectual que fue capaz de romper todos los esquemas habidos y por haber.
si no me equivoco, recibe el premio Nobel mucho antes de lo que la figura masculina dentro de la literatura. Lo difícil que era destacar en literatura en aquellos años. Cuántas mujeres a lo largo de la historia, ¿cierto? Culturalmente hablando, han tenido que cambiar sus seudónimos y a veces hacerse pasar por hombres para ser destacadas. Y Lucile aquí viene a destacar ella como mujer, como poeta, independientemente y obviamente era una mujer crítica. Yo no recuerdo, porque es tanto lo que hay, ¿cierto? El debate que hay en torno a Gabriela, es tanto su personaje, su historia de vida, tantos temas que se pueden hablar, pero creo que uno de los más importantes que escuché, porque en algún momento ella fue embajadora en Estados Unidos, tengo entendido. Pero ese cargo se lo dieron, sí, y una yo no sé si es verdad, se los voy a dejar ahí dando vueltas, pero fue lo que yo recuerdo por lo menos que en una conversación informal en realidad, hablando de ella, la envían de embajadora porque era tan inquieta, tan crítica, tan inteligente, era una mujer intelectual, o sea, le gustaba todo el tema de la justicia social, si aquí no tiene que ver con una formación política, a veces nosotros nos transformamos en personajes políticos porque todo lo que es político, todas las decisiones finalmente nos terminan afectando, y si nos afectan en forma negativa, obviamente las críticas que vamos a hacer, no sé, Gabriela Mistral era capaz de darse cuenta de todas esas realidades, y me decían que la enviaron finalmente bajo este hito, la mandaron afuera para que dejara de molestar en Chile. Así como con esas palabras me lo expresaron, así como en instancias políticas ya saben que es inteligente, lo reconocemos, recibió un premio Nobel y todo, entonces no la podemos desconocer, pero mandémosla bien lejos del territorio para que precisamente no fuera la persona que lo inquietara aquí a nivel local. Imagínense si hubiera tenido redes sociales, hubiera tenido un Facebook, hubiera tenido un Twitter, esa mujer lo hubiera tenido vuelto loco a todo. Bloqueado. Sí. En base al miedo, yo creo que como tú muy bien lo dices, Edwin, si bien ella hace crítica, que es muy sutil, pero a la vez es muy poderosa, y yo creo que obviamente en ese, porque todos finalmente de Roca y todos los demás la fueron dejando de lado y la iban negando, y la negaban no en base a su trabajo, sino que en base al miedo que ella misma generaba. Sabemos que era una mujer potente, era una mujer grande, era una mujer que se imponía desde su presencia. Y obviamente al momento ya de hablar ella, ahí ya la rompía esquemas, porque no solo físicamente, sino que intelectualmente, y al hablar ella iba generando quiebres que asustaban, quiebres que daban miedo, porque de hecho su prosa, estos mismos escritos que hizo para ciertas revistas, para ciertos diarios, eran en el fondo balas que iban entrando en un sistema que no permitía su misma unión con Elena Caffarena, que permitieron también llevar a hoy día a que nosotros en el 1940 y algo pudiéramos votar, fue también influenciada por ella. O sea, no por nada se hicieron amigas, no por nada influenció para este gran avance que hoy día también nosotros tenemos y valoramos, y que también estamos al debe. Si bien nosotros vemos las encuestas, vemos las votaciones, vemos los censos, pero falta más poder enamorarnos de ella, enamorarnos de su crítica, y no solo los que hacemos lenguaje, sino que yo creo que es un tema que tiene que ser a nivel transversal, donde todos podamos recoger en todas las áreas, en toda la asignatura, a esta mujer tan valiosa, tan adelantada a su época. A mí me marca mucho, sobre todo en este último tiempo, donde hablamos tanto de la igualdad, del LGTBQ+, cuando hablamos del amor, que el amor es libre, cuando hace muy poco volvemos a escuchar que han habido asesinatos, han habido muertes, persecuciones hasta la fecha, de pareja, de niñas trans, de niños trans, que hoy día poco a poco lo estamos viendo en las escuelas, pero ella con dame la mano, o sea, te está hablando de un amor súper puro. Y si yo lo llevo a las cartas que ella se escribía con Tritán, entonces digo, wow, qué adelantada, y qué valiente. Qué valiente en una época donde obviamente si hoy día cuesta abrir nuestra mente al amor, imagínate lo que fue para ella poder hablar de una manera tan dulce sobre lo que es entregar, sobre lo que es el amor. Entonces, ¿y para qué vamos a hablar de, no sé, desolación, que es una cosa que te cala tan profundo que tú dices, wow, o sea, yo de verdad debo decir que hace muy pocos años que me encanté con Gabriela, porque antes no me gustaba.
me aburría incluso en los actos y esta parsimonia y estos concursos de declamación que siento yo que lo único que hacen es alejar a los niños de la poesía. En tanto braceo y en ese ritmo que se le da a estos concursos, que siento que tampoco debieron ser concursos. Ya creo que estamos ahí también haciendo un daño. Sobrecargaron con esta Gabriela, como decía Edwin, la Gabriela era poeta, simplemente poeta, ni siquiera poetisa, era la poeta Gabriela. Ahí estaba. Y hasta el día de hoy también nos genera esto de Gabriela se imponía y hablaba y era como Gabriela habló. Hasta el día de hoy a algunos les incomoda cuando alguien habla, cuando alguien dice la verdad. Todavía molesta por ahí y intentan callarnos inmediatamente. Gabriela nos inspira a más. Y a ustedes los docentes los inspira mucho más porque también es la educadora, ¿no es cierto? Y hoy estamos aquí hablando de la poesía en este momento, pero nos vamos hacia el lado educativo, donde también hay silencios, hay molestias que se generan porque la educación se vive, ¿no es cierto? Gabriela vivía la educación, Gabriela yo creo que nació profesora, obviamente tuvo una influencia de parte de su hermana que era maestra y a quien vio educar desde pequeñita, pero Gabriela, a ver, ¿qué podemos decir en educación? Les voy a comentar un texto que leyó Gabriela Mistral en Montevideo, que se llamaba ¿Cómo escribo? Y hablaba acerca de cómo escribía Gabriela Mistral, pero yo se los voy a transformar en cómo educo. Voy a leer, dice Gabriela Mistral: ni la mesa o escritorio nunca me sirvió de nada, ni en Chile, ni en París, ni en Lisboa. Escribo de mañana o de noche y la tarde no me ha dado nunca inspiración sin que yo entienda la razón de su esterilidad o de su mala gana para mí. Creo no haber hecho jamás un verso en cuarto cerrado ni en cuarto cuya ventana diese un horrible muro de casa. Siempre me afirmo en un pedazo de cielo que Chile me dio azul y Europa me da borroneado. ¿No es también esto una descripción de cuando ustedes preparan sus clases, profesoras, profesores? ¿No es esta libertad escrita cuando el profesor que ama a sus estudiantes piensa, crea, prepara o planifica la clase para que sus niños aprendan? ¿No necesitan los profesores ver el cielo azul? ¿No se les ocurre en un momento? ¿Cómo ven a Gabriela Mistral como fuente de inspiración? Incluso dice el mismo texto: escribir me suele alegrar, siempre me suaviza el ánimo y me regala un día ingenuo, tierno, infantil. Es la sensación de haber estado por unas horas en mi patria real, en mi costumbre, en mi suelto antojo, en mi libertad total. ¿No es así como se sienten los profesores? Un educador luego de dar su clase y oír el timbre antes de haber finalizado porque han disfrutado tanto más que sus estudiantes. ¿Cómo se sienten inspirados por Gabriela en la educación ustedes? Bueno, yo creo que ahí entra el tema del decálogo. Yo creo que ahí, por lo menos, conseguimos con Margarita, ¿cierto?, con el decálogo, aunque yo el decálogo lo vengo a descubrir cuando ya era profesor, en realidad. No sé por qué no está ahí escrito en grande en algún muro de la escuela, pero en algún momento estaba pensando ya ahora en realidad en hacerlo yo mismo en algún momento y yo tomar. Sí. En todas las escuelas. Sí, no hay problema si mientras me den el tiempo y los materiales. Y claro, sí, cuando ya se descubre. Sí. De hecho, creo que descubro el texto porque cuando ya me entero que es maestra y es maestra, salta uno, deja ese lado el lado de poeta, y si fue maestra, luego descubro que ayudó a hacer el programa de estudio, creo, de México, si no me equivoco, invitada por otro país a hacer. Esta mujer debe ser, entonces, bueno, ahí lo que ustedes saben, pues, capísima en todo lo que le gusta en la educación y le quiere dar sentido a la educación. Y a través de este decálogo, ¿qué más deja expresado hoy en día? Lo que, si bien a lo mejor puede sonar como un cliché el tema de amar, pero uno sabe, tiene amigos que no son profesores y de repente los ven, no sé, por los amigos que tienen hijos y de repente están vueltos locos con 2 hijos, y nosotros aquí tenemos, dependiendo de la matrícula, ¿cierto?, pero estamos básicamente atendiendo 100 niños cada año, por lo menos, 100, 50 niños y lo que sea. Y obviamente no podríamos hacer ese trabajo. Yo creo que hay gente que igual ha sacado su título y luego abandona porque finalmente descubre que no le gustan los niños.
No es que a uno le gusten, así, hay niños que realmente me preguntan, profesor, ¿y a usted le gustan los niños? Y yo los bromeo con ellos y le digo, sí, ayer me comí 3, así. Pero eso es un poco, digo, a modo de broma, pero en realidad sí. A mí me gusta, tengo que decir que a pesar de, coincido con Gabriela Mistral, que nunca el escritorio me ha dado algún fruto, en realidad, el hecho de estar, me recuerda así como estar planificando y que nos piden la parte administrativa y que yo tengo bastantes problemas con eso y genero bastantes problemas por lo mismo, pero a mí hay cosas que me encanta enseñar. Dentro del decálogo hay una frase que dice, cultívate, para dar hay que tener mucho. Me gusta estar viendo cosas nuevas, estar descubriendo cosas nuevas, buscando material nuevo. Muy rara vez reciclo, a no ser que un material sea muy bueno, rara vez lo reciclo. Siempre estoy buscando hacer algo nuevo porque también me enfrento a criaturas nuevas. De repente algún texto que le pueda hacer sentido a un niño, a otra generación no le va a hacer ningún sentido. Y uno lo va descubriendo solamente en la práctica. Otra de las cosas que me encanta de su decálogo, el hecho de que nosotros, que, por ejemplo, trabajamos en escuelas básicas, sabemos que no podemos enseñar con la complejidad que uno quisiera. Ahí es cuando chocamos con las pruebas estandarizadas, que de repente tienen un vocabulario cierto más elevado de lo que nuestros niños pueden tener. Entonces, a la hora de simplificar, cuando Gabriela Mistral dice simplifica, saber es simplificar sin restar esencia. O sea, no porque yo simplifique y a lo mejor, pero voy a lograr que el niño comprenda. Y me lo enseñó a mí eso. Antes de leerlo en Gabriela Mistral me lo enseñó una colega que era de las últimas colegas que iban quedando de las escuelas normalistas. Que ella me decía, mira, trabaja con vocabulario porque van a avanzar en la lectura y van a ver, y con el tiempo fui descubriendo que de repente leíamos un párrafo y habían 5 palabras que no entendían. Y eso explica de por qué a veces no es que no sepan leer, pero el ampliar vocabulario, el trabajar y el simplificar y de repente quizás adelantarse a esos temas antes de leer un texto, también es una forma de simplificar el trabajo de los niños. No solamente el simplificar como el resumir tampoco, sino que también como eso. Entonces, todas estas cosas que ella dice, por lo menos el simplificar, el cultívate y el amar, dentro de su decálogo, son de algunas de las cosas que me dan más sentido en mi praxis, en mis prácticas, porque efectivamente dan resultados. Por otro lado, también nos dio la neurociencia, cuando dice, no sé, ella dice, vivifica tu clase. Si el profesor no entra emocionado a hacer clase, y que puede ocurrir si nosotros somos seres humanos, hay días que vamos a andar tristes o algo nos pasó, ¿cierto? La convivencia escolar de repente tiene que ver cómo convive uno con los colegas, con el director, y a veces uno lo nota. Uno también yo por lo menos soy autorreflexivo y digo, esta clase no resultó, pero no resultó porque yo llegué con poco ánimo. Y los niños son capaces, sin criticar ellos a nosotros, porque a lo mejor no tienen la capacidad de hacerlo, pero se dan cuenta de que la clase simplemente está fome, así como en ese sentido. Entonces, Gabriela Mistral viene a plantear esto cuando, y como vuelvo a insistir, ya han pasado ya medio siglo de que planteó esto y sigue teniendo sentido. Entonces, este decálogo hay que compartirlo, hay que reflexionarlo y hacerlo carne, que a lo mejor es la parte más difícil, porque una de las partes de ella se nota que es una mujer con una formación súper cristiana, mega cristiana, independientemente de que en algún momento, como todos, alguna vez en la vida nos podemos cuestionar y todo, pero su último pensamiento dice, piensen que Dios te ha puesto a crear el mundo del mañana. O sea, como que uno también, eso una parte tiene que ver con nuestra espiritualidad. Creamos o no seamos creyentes, pero hay una parte de que nos define como seres humanos y nos diferencia quizás de otras especies, y quizás no, de repente yo me pregunto, quizás otras especies no han querido evolucionar como nosotros porque estamos nosotros destruyendo más que construyendo. Entonces, yo igual siento que tengo un grado de responsabilidad a la hora de estar en el aula, independientemente de que si tengo las capacidades o no, pero trato de hacer el esfuerzo, el mayor esfuerzo posible, porque sé que al final, aunque pueda sonar como un cliché, uno está formando personas. Algo podrá caer. Los vamos a equivocar en el camino, eso no hay, sin duda no va a ser, pero tenemos la capacidad después de volver a reflexionar y de darnos cuenta y cambiar nuestras formas de actuar dentro del aula, considerando esa razón. Porque, como les digo yo, hay otras profesiones que se pueden equivocar, pero nosotros si nos equivocamos nos vamos a equivocar en la formación de por vida y podemos dejar marcado en forma negativa a un niño. Y si lo vemos del grado espiritual, la relación que vamos a tener con los estudiantes va a ser totalmente distinta. Y yo creo que con 10 años ya haciendo clases, sí uno puede hacer una diferencia de cómo fue uno cuando empezó y cómo es lo que es ahora. A pesar de que uno va perdiendo fuerza en el camino, ¿cierto? Con esto de chocar con el escritorio, como decía Gabriela Mistral. ¿Qué más querer hacer clases al aire libre, por ejemplo? Pero nuestro sistema no está para ello todavía. Con respecto, quiero retomar un poquito lo anterior de la Gabriela, no sé si feminista, yo creo que ella no tenía la concepción que era feminista,
Yo creo que ella era una mujer que buscaba los derechos y las igualdades, y claro, para su época fue una mujer progresista. Y ahí ella tuvo una pareja que se llamaba Doris Dana en 1948, incluso la acompaña hasta su muerte en 1951, y que muere en Estados Unidos. Es uno de los temas, viene hoy día, no sé si voy a decir un polémico, porque hoy día no es algo polémico, al contrario, ya es parte de la diversidad. Pero en esa época, estamos hablando de 1931, 48, 51, cuando muere, son temas polémicos, y por eso también se ha mantenido así como en silencio, ¿ya? Y con respecto al aporte de Gabriela en la educación, ella escribió, está en la Biblioteca Nacional de Chile, hay un libro que se llama Las palabras a los maestros, que es un aporte, y que lo que dice el colega y lo que han dicho las colegas es darse cuenta de los aspectos cualitativos de cada colegio. Si cada establecimiento, cada escuela tiene sus características cualitativas, ¿no es cierto?, que lo hacen ser propio. Por lo tanto, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el docente, el maestro, me gusta la palabra maestro, es una tremenda palabra, ¿no es cierto?, debe darse cuenta si sus alumnos son rurales, si son hijos de pescadores, si vienen de la montaña, si son hijos de obreros, tomar todo ese conocimiento para poder llegar y producir este aprendizaje efectivo. Otro gran aporte que tiene Gabriela se llama Oficio Lateral, donde habla de cómo se puede producir estos viajes, los maestros que vayan adquiriendo educación a través del conocimiento y lo que tú dices al aire libre, los contextos, las circunstancias. Otro también habla sobre los derechos del niño y ahora cómo adecuar el colegio a los derechos de estos niños. Y también habla otro libro, La biblioteca y la escuela, eso en 1947, donde dice la importancia de aprender a leer. Por lo tanto, lo que se hace muy real hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, el vocabulario. Si no tenemos la claridad de los conceptos, el otro día, ayer estábamos en un consejo X y decíamos, bueno, ¿qué es lo que es integrar? ¿Qué entendemos por integrar? Que es una tremenda palabra. Entonces, imagínate un niño, y yo le leí un párrafo y decía, en Europa, en el Medioevo, en el siglo XII, con esas tres palabras murieron, no sabían lo que era Medioevo, siglo XII, Europa, ni siquiera se ubicaban algunos. Entonces, la importancia de estas obras de Gabriela, de contextualizar, de hacer esta materia viva, de ver los derechos de estos niños, de la escuela ubicada en el contexto sociocultural, psicosociocultural, y viendo las circunstancias de cada persona. Es una tremenda labor. Es una tremenda labor la docencia. Una labor que Gabriela hacía con mucho amor y con su esencia. Yo siempre digo, ella lo vivía todo. María Fernanda, tú preparaste ahí unas notas, sí, que quieres compartir con nosotros para seguir reflexionando en este conversatorio, que estoy muy contenta porque es diferente trabajar, conversar con docentes solamente, porque se unen en esa educación, en esa fuerza que tiene la educación cuando se hace con cariño, ¿no es cierto? No se hace la educación mucho, ahí no, Edwin parece que lo decía, hay profesores que entran y luego después dejan la pedagogía porque se dieron cuenta que no era lo de ellos, pero los que permanecen lo hacen porque lo hacen de corazón, ¿cierto? Yo espero que sí. María Fernanda, te doy espacio, por favor, para que hagas tu reflexión. Sí, yo la verdad que igual leí bastante sobre Gabriela, ya sabía, yo conozco a Gabriela hace muchos años y la verdad es que siempre la he seguido desde chica. ¿Y cómo me nace la motivación? Yo en realidad, claro, lo mismo que decían ustedes en la escuela cuando chicos, hablas sobre Gabriela y te dicen ya aprendanse este poema y tú lo dramatizas y todo, pero obviamente tu madurez no es reflejada en lo que realmente estás diciendo, lo que estás hablando. Yo conocí a Gabriela Mistral cuando salí de cuarto medio, tiene que decir, de aburrida. En mi casa siempre vi los libros, pero ahí estaban los libros en el estante. Y un día ahí que tomé un libro y era la antología de poemas de Gabriela Mistral, un libro antiguo, viejo, no les digo cómo eran las páginas, que yo la abrí y se hicieron tirar algunas. Y resulta que empecé a leerla y de primera, claro, no la entendí. Pero llegué, que alguien delante habló de los sonetos de la muerte. Llegué a los sonetos de la muerte. Y para mí fue como,
wow, dije, pero que era gótica, pues yo encontré, oye, pero esta es una poetisa gótica, yo la encontré gótica. Y con esa pasión que habla sobre un tema súper delicado, la muerte, y que muchas veces en muchas culturas es tabú. Y ella con una sutileza habla de la tristeza, del amor, el amor en medio de la muerte, en todo su poema. Entonces, obviamente después fui investigando y ahí fui aprendiendo a conocer a Gabriela Mistral, que yo creo que está el punto. Hay que aprender a conocer a Gabriela Mistral para poder entender sus poemas. Y bueno, yo hice una reflexión sobre Gabriela Mistral, que en realidad iba a ser una pequeña reflexión que se extendió un poquito. Voy a tratar de leerla rápido para que no se extienda esto, pero me gustaría que ustedes también conversaran sobre el tema que yo hablé, porque también tenemos otras miradas ya. Entonces lo voy a compartir con ustedes. Esto es lo que escribí. Dice: reflexionar sobre Gabriela Mistral es como buscar en el cielo a la estrella más bonita. Es una tarea difícil, subjetiva y casi inalcanzable. No basta con solo leer y estudiar sobre esta gran mujer, sino que es necesario tratar de visualizar y ponerse en su lugar. ¿Qué vivió? ¿Qué sintió? No es desconocida su vida, pues su biografía en la actualidad está al alcance de todos. Basta con leer sobre su infancia para poder entender en gran parte por qué, más que escribir poemas, se dedicó a través de sus escritos a engrandecer a los que la sociedad, en su gran mayoría, mira hacia abajo. La educación para Gabriela Mistral es un pilar fundamental en la base de la sociedad y por consiguiente para ella formar y educar es lo más importante. La poetisa reflejó la labor docente con un poder extraordinario. Ya quisiéramos en la actualidad se nos reconociera de tal forma. Yo creo que todos soñamos con que alguna vez reconozcan la labor docente como lo hacía Gabriela Mistral. Para alcanzar lo mejor de sí como educadores, dejó 10 puntos importantes en el famoso decálogo de la maestra. Todos los docentes y quienes se dedican a la enseñanza o se desempeñan en un recinto educacional debieran tener este decálogo al ladito, siempre a la vista, para poder entregar lo mejor de sí en favor de una buena educación. La importancia de Gabriela Mistral no radica solo en que fue la primera latinoamericana en recibir un Nobel, sino en su aporte social, cultural y literario. Manifestó al respecto de educar lo siguiente: cuando yo he hecho una clase hermosa, me quedo más feliz que Miguel Ángel después del Moisés. Verdad es que mi clase se desvaneció como un celaje, pero es de oro, atravesada en el alma siquiera de una alumna. En la vida de ella mi clase se volverá a oír, yo lo sé. Ni el mármol es más duradero que este soplo de aliento, si es puro e intenso. Qué palabras más bonitas, que se refieren a una clase. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado cuando, como decía Edwin, chuta, una clase que no resultó? ¿Cómo quedamos nosotros? Los que realmente preparamos y lo hacemos con amor. Una frustración. A mí me ha pasado. Yo he hecho una clase, la planifico y todo, y resulta que llego a la sala y no me resulta. Y siento una cosa, chuta, ¿en qué fallé? Y ahí empieza la retroalimentación. ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué no entendieron? ¿Por qué? Y resulta que yo aquí me fijo que Gabriela Mistral, sin tener mayores estudios, porque, ojo ahí, nosotros ahora la educación está llena de especialistas, que obviamente ayudan, pero ella no tenía especialista al lado. Gabriela tampoco fue a la universidad. No tuvo clases de ¿cómo se llama? De psicología del aprendizaje. O psicología del aprendizaje. Ella todavía no está en ese tiempo, en lo que ahora nosotros nos están enseñando. Dice aquí: la poetisa en estas líneas expresa el sentimiento, pero también nos habla de lo que enseñamos tenemos tan presente, el aprendizaje significativo, que a nosotros nos han repetido así todo el rato, aprendizaje significativo. Resulta que ella lo tenía adquirido. Los escritos de nuestra novela no solo se refieren a los que enseñan, sino también a la sociedad. Tan potente fue y es su mensaje que países latinoamericanos pusieron en sus manos reformas educacionales con bases firmes en alcanzar la igualdad y derechos fundamentales como lo son los derechos del niño. No solo escribió sobre estos, pareciera ser que los vivía dentro de su alma. Para la poetisa, los niños son felices con poco y con este poco pueden aprender eficazmente. Escribió refiriéndose a los niños. El muy liberal goza con lo rítmico y lo contrarrítmico, y le hace gracia lo suave y lo erizado. Lo que él quiere son muchas vistas, colores y sabores. ¿Será que más que entregar conocimientos basados en objetivos y habilidades, debemos entregar estos con sentimientos y sensaciones? Lo que dice la neurociencia actualmente.
Es asombroso que Gabriela expresara esto en 1928 y en la actualidad se sigue hablando en el ámbito educacional. Entonces, ¿es que hemos avanzado muy lentamente como sociedad o Gabriela Mistral era una visionaria? Para ella, una buena enseñanza no era cosa de educación solamente, era una cosa de igualdad, sobre todo de la mujer. Ella entiende a la mujer, madre, hija, hermana, y la describe bien dentro de sus poemas, representada como la tierra. También se refiere mucho al indígena y al más desposeído. Al respecto, y dentro de los derechos del niño, escribió, y ojo aquí, porque esto sí que está en boga, dice: derecho a la madre a lo largo de la infancia, a su ojo vigilante, que la piedad vuelve sobrenatural, a su ímpetu de sacrificio que no ha sido equiparado ni por el celo de la mejor maestra. Cuando menos, si la madre debe trabajar, derecho a que el niño la tenga a su alcance por medio del trabajo en el hogar. ¿Qué pasó durante la pandemia? Estamos hablando de 1928. ¿Y qué pasó ahora en el 2020? ¿Qué pasó con esas madres que tenían trabajar con nuestros hijos al lado? Y aquí, Gabriela, en esa época, y es que de verdad que aquí yo aluciné cuando yo leí esto, porque dije, ¿cómo? Si ella lo dijo en ese año, o sea, la madre y el hijo tienen que estar juntos dentro. ¿Y qué ha pasado todos estos años? O sea, se han hecho cosas, pero no son suficientes. O sea, aquí dice, cuando menos si la madre debe trabajar, derecho a que el niño la tenga a su alcance por medio del trabajo en el hogar. Ella lo está diciendo. También escribió, derecho a la libertad, derecho que el niño tiene desde antes de nacer a las instituciones libres e igualitarias. ¿No les parece conocido eso? Dice, la pregunta es, ¿cuánto realmente se ha avanzado en esta materia? ¿Será suficiente? Respecto a la inclusión, que es lo que tenemos tanto en boca ahora, dice, Gabriela ya se refería a esto en su época y escribió, derecho a la inteligencia, salga de ella de la casta que salga, a actuar, a dirigir, a gobernar las sociedades, derecho de la inteligencia a ser defendida, protegida, acatada por un Estado sagaz y atento que no la abandone, no la desperdicie. Esto lo escribió Gabriela Mistral en un discurso en 1927. Y con esto finalizo. Creo que la obra de Gabriela Mistral es trascendental, traspasa generaciones, no pasa de moda y está más viva que nunca. Eso es lo que pude reflexionar respecto a todo lo que leí, me informé sobre Gabriela y de verdad, y como les dije anteriormente, aluciné con ciertas cosas y no voy a seguir porque estaríamos hasta la noche aquí conversando sobre Gabriela Mistral. Ojo en que lo de los derechos del niño, Gabriela Mistral lo escribió y aparece en una recopilación de prosa que es Magisterio y Niños, me parece que es el nombre. Aparece, son 7 derechos que ella escribió en el año 1927, derechos para el niño. Y la Declaración de Derechos del Niño, la Declaración Universal, fue en el año 1989. O sea, 60 años atrás, Gabriela Mistral ya nos había escrito 7 derechos para el niño fundamentales, que de ahí es de los que menciona María Fernanda también, el derecho a la salud, a la educación, a la familia. A la libertad, a la libertad de expresión. Y al acceso a la educación secundaria, porque hasta ese momento teníamos educación primaria solamente, para algunos. Y ahí ella nos pedía educación secundaria e incluso superior. Sí. Yo me quiero ir despidiendo porque ya tengo que entrar a mi otra clase. Y bueno, y creo, María Fernanda, que tú diste como en el clavo con todo lo que nosotros en realidad pensamos, con todo lo que nosotros rescatamos, que aún nos falta. Y a mí, no sé, me gustaría que ya que estamos tan empapados, a lo mejor vaciar todo esto y empezar a ver a la poetisa, a la mujer, a la feminista, como la veo yo, que obviamente ella en su época no se llamaba así, no se denominaban de esa forma o no se agrupaban dentro de este movimiento, que siento que debemos poco a poco comenzar a empapar a nuestros niños y no quedarnos solo a lo mejor en lo que nosotros podemos amar a Gabriela, sino que irlo traspasando y armar actividades, generar iniciativas. Hoy día muchas canciones, muchos poemas de Gabriela musicalizados,
en danza, en teatro. Entonces, a lo mejor generar instancias donde podamos reunirnos con nuestros niños a presentar a una Gabriela en todas sus áreas, en todas sus formas, y a lo mejor generar encuentros de teatro, encuentros de poemas, encuentros de conversatorio o de canto, lo que sea, de expresión, y empezar a lo mejor a acercar la poesía, no de la manera anquilosada que todavía yo siento que se da, por lo menos en Tomé, para ciertos concursos de declamación, que, bueno, siendo súper honesta, no me parecen, no me gustan, pero sí unirnos en eso, unirnos en acercar, en llevar ahora a la práctica, como ella lo dice en su decálogo, o sea, primero así como que ámate y te amarán, o sea, cultívate y vas a poder entregar y vamos a poder cosechar. Yo creo que hoy día la invitación que podemos hacer y nos podemos hacer es ya a traspasar la frontera y empezar a unirnos en pos de Gabriela, en muestras, en cosas. Estamos en el mes del libro, estamos en el mes de su natalicio, entonces ir generando actividades y poder acercarnos más. Yo me acuerdo que fui a la escuela de ustedes cuando vino el Nobel, y claro, y nosotros aquí con toda la escuela armamos casi como que era el mundial, la copa de oro la teníamos ahí, estaba en la Gabriela Mistral, y vamos a ver la copa de oro que tenemos, porque en realidad siento yo que esa es la gracia, eso es lo que tenemos que empezar a arrastrar, que los chiquillos se empapen. Nosotros ya estamos empapados y tenemos que ahora seguir llenando la aula con lo que ella nos entrega: música, canto, danza, teatro, expresiones, de todas. Así que yo agradecida por la invitación. Me quedo siempre dentro del catálogo con el Cultívate, porque mientras uno más se cultiva, más puedes entregar. Como dice Edwin, nos vemos enfrentados a muchas normas, a muchas cuadraturas que a veces nos cuesta, los que somos más o menos locos, nos cuesta poder encajarnos frente a ciertos sistemas, ciertos patrones que tenemos que seguir, pero hay que hacerlo. En la medida que nosotros seamos pasionales y que nos agarremos de ella, vamos a poder traspasar a esta grande a la jaula. Un gusto conocerlo, no los conocía, solamente conocí a Edwin, que nos fuimos ahí a las cambiaditas. Edwin se fue, tuve la suerte de llegar también acá, estoy muy contenta. Así que eso, un abrazo a todos y un gusto escuchar, un gusto saber que hay más gente que ama a la Gabriela. A lo mejor tanto más que yo, así que feliz. Muchas gracias por tu presencia, por tu tiempo, gracias a la Escuela de Punta y Parra también por facilitarnos este espacio y darte la oportunidad de participar en esta instancia tan bonita. Y gracias por tu pasión también por Gabriela Mistral. Nosotros nos quedamos conversando, profesores, nos queda un tiempito para terminar nuestras reflexiones, así que gracias, Margarita. Y ojalá se sigan encontrando ustedes. Con eso que dicen, los encuentros, los movimientos. A ustedes les gusta mucho, a los niños les encanta moverse, desenvolverse, girar, dar vueltas, y ojalá que les permitan hacer eso. Ustedes, los profesores, tienen la misión de guiarlos, y ahora ya existe aquí una conexión especial para que se puedan reunir entre diferentes escuelas, ¿verdad? Lorena, yo no sé si quieres te quiero dar el espacio porque has estado muy silenciosa, estás muy reflexiva ahí. No, estoy escuchando. Yo quería hablar, y también voy a tener que ir porque estoy viendo que me queda como 10% de la batería en el teléfono. Te había cargado el computador, pero no el teléfono, porque pensaba con el computador. No, quería decir que si bien estamos hablando de Gabriela y reviviéndola como una mujer completa, integral, ¿no es cierto? También es importante hablar sobre los escritores tomecinos, ¿ya? Ahí tenemos mujeres poetas tomecinas. Está Palavicino, yo siempre me aprendo los apellidos, que es una mujer, una chica joven. Está la Natalia Moya, que también hace poesía. Está la Andrea González, que también hace poesía. Está, esta más antigua es Darwin Rodríguez, que es escritor y también hace poesía. Darwin, también está el hijo de Darwin. Y bueno, tenemos una cantidad de poetas tomecinos y que también podríamos nosotros estar en vivo. Por lo tanto, se les puede invitar a los colegios este día del libro. Sé que Darwin y hijo van ahí chato.
con otros. Y hay un gran equipo de artistas y de escritores, poetas aquí en Tomé, que se pueden invitar a los colegios a ver sus obras. También está Alfonso Alcalde, que está muerto, pero que ahí estamos hablando de Gabriela, sí sé, pero estoy como haciendo comparaciones. Sí, claro, está Alfonso Alcalde, que es un dramaturgo, poeta, escritor. Es Alfonso Alcalde, pero la Gabriela también es la Gabriela. Yo quería compartir estos 2 segundos. No sé si se escucha. Raíz hincada más o menos en la que aquí estamos. Y pensaremos a María Eugenia. Pensaremos a María Eugenia. Alma heroica y clásica, que en lo heroico y en lo clásico hubiera querido pastorearnos a todas, pero que se nos fue demasiado pronto. Bueno, está hablando de grandes mujeres, es la voz de Gabriela Mistral, y la forma, bueno, es poeta, ¿no es cierto? Habría querido pastorearnos, que es bonito pastorearnos, uno lo asocia al concepto más de iglesia, ¿no? ¿No es cierto? Pero el pastor es el que lleva a la oveja a un buen redil, un maestro también puede llevar a nuestros alumnos, a esta ovejita, a una buena construcción. Eso, a mí creo que no solamente la historia, yo soy profesora de historia, geografía y otras cosas más, pero encuentro que la educación tiene que ser vivencial. Tenemos que tener los constructos teóricos y los conceptos que tienen que estar, pero cuando los niños aprenden de la experiencia, no se olvida más, ¿no es cierto? Así que jugar, alguien X en mi familia dice, el profesor tiene que ser el mejor teatrero del mundo. Inventar ahí una obra de teatro. Me recuerdo, y con esto termino, que le estaba explicando una machi que era poderosa, que tenía poder ancestral. Le dije, la machi es un super saiyajin. Ahí me entendieron todos. Nivel Dios, tiene más poderes que nadie. Y los cabros chicos quedaron así, entonces llega unos stickers y ahí, super saiyajin, y esto sí que es una machi poderosa. Bueno, que hay que jugar. Y jugando uno se entretiene en el aula bastante. Y Gabriela está hablando de aquello, está diciendo jueguen con los niños. Y no solamente con los niños, yo soy de media, y también he hecho en la U, y ahora estoy en básica. Jugar con todo, no solamente básica. Cuando tú jugáis con los de media, agarran vuelo igual. Y cuando estáis en la U, estáis haciendo clases lo de la U, jugáis con los de la U, le he pasado guías de básica a los de la U, están fascinados. Porque todo el mundo quiere jugar, quiere ver colores, ¿no es cierto? Quiere sentir. No solamente quiere puro intelecto. Queremos vivir, y vivir el aire, vivenciar el viento, el agua, la lluvia, la tierra, los sabores, ¿no? Esa Gabriela lo pudo sentir, porque no habría sido la misma Gabriela si hubiera nacido en Santiago, en la urbe. Gabriela es Gabriela porque nace también en Vicuña. En Vicuña, claro que sí. En un lugar. Su esencia la lleva ahí. El sol hace a la gente más feliz, dicen por ahí. Sí, fue la vitamina. Yo sé que hay muchas cosas más que decir, más reflexiones, que ustedes tienen más experiencias, tienen más sentimientos acerca de cómo Gabriela muestra la educación, o cómo conocemos ahora que Gabriela educó con harto esfuerzo desde pequeñita. Intentó entrar a la escuela normal allá en La Serena, no la dejaron porque ya era media rebelde a los 12 años, y luego ya la dejan entrar en Santiago a la escuela normal. Le permiten hacer muchas cosas porque se van dando cuenta de que Gabriela es una educadora innata, ¿no es cierto? Pero no exenta de críticas también. Siempre con críticas. Es que Gabriela tenía que marcar presencia, tenía que hacer ruido, no tenía que pasar desapercibida, y era algo que le tocaba vivir. No era, yo creo que nada es al azar, y Gabriela era silenciosa, pero cuando hablaba lo que tenía que hablar. Y escuchaban los que tenían que escuchar, digo yo. Pero nos vamos a cómo influenció en la sociedad. Hoy día ya hemos hablado de que nos trae Gabriela una actualidad que ella vivió hace más de 50 años, más de 70 años. ¿Y cómo nos trae a la sociedad Gabriela Mistral? Nos dice que tenemos que ser libres, que nos tienen que reconocer como mujeres, disculpando a Edwin ahí que está, nos tienen que permitir ser iguales, tener la equidad en la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué les dice a ustedes Gabriela Mistral en la sociedad, Edwin?
Bueno, básicamente ya a ella le gusta este tema de la justicia social, ¿no? Si yo creo que si no hubiera, como dice bien Lorena, el hecho de nacer en zonas rurales, igual también yo creo que apenas entra en contacto con ciudades mucho más urbanizadas, ve el estado de desigualdad. Yo creo que era inevitable que cualquier persona que no fuera inquieta no se diera cuenta de las grandes diferencias que había en ese tiempo. Ya, sin duda, en el tema de la mujer, pues ya lo planteé, ella nació en una época en que la mujer ni siquiera tenía derecho a participar en política, pero ella fue capaz de imponer su voz y su inteligencia y su oratoria, porque en realidad la poesía también está muy asociado con el poder de la palabra y de cómo le hablamos a los demás para que nos entiendan igual. Y ella, a través de lo mismo que hizo Lorena, lo que hacen los poetas finalmente. Comparar a una Machi con un Saiyajin es alguien que básicamente Lorena nos está demostrando que ella también está conectada con su realidad. Ella sabe que no está con niños que crecieron idealizando a una persona que nació 100 años atrás. Ellos están más conectados con la realidad directa, ¿cierto? O sea, los Saiyajin en este caso le hace mucho más sentido porque es lo que consumen, es lo que ven. En una época totalmente distinta, pero Lorena, al igual que Gabriela, bueno, a lo mejor estoy haciendo una comparación, pero yo creo que se entiende la idea. Gabriela Mistral es capaz de agarrar esa realidad y hablarle a distintas personas, hablarle a los niños, hablarle a las mujeres, hablarle a los políticos, para darse a entender en forma clara, con buenos argumentos y como les digo yo, siempre buscando el camino de la justicia social. Y es algo que lamentablemente a lo largo de su vida y ya muere y todavía ya 70 años después, aún los cambios que ella deseaba, hay algunos cambios que todavía no terminan de darse. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay que seguir desarrollando. Los maestros siempre somos caracterizados por ser gente inquieta, igual también siempre es una característica ya intrínseca, yo creo, de cada docente, de una manera de ver la realidad. Estamos conectados con generaciones, estamos conectados con los cambios políticos que nos afectan directamente, entonces es inevitable de que nosotros también no tengamos y no lleguemos, al igual que Gabriela, dentro del mundo de la educación, no llegamos a esos estados de criticar lo que nos rodea y quizás querer también, como ella, tratar de cambiar el mundo, ya sea dentro del aula y también fuera de ella, pues también hay que plantearlo de esa manera. Nuestros desafíos no solamente están por dentro, sino que también están hacia afuera. Es la imagen que yo creo que Gabriela Mistral desea de cualquier docente, en realidad, ya en esa época, y con mayor razón ahora que tenemos mucho más herramientas. Por otro lado, solamente destacar también que a lo mejor uno de los desafíos, como lo planteó Margarita, el desafío de que nosotros también logremos que los niños también aprendan a manejar las palabras, ya sea para expresarse no solamente a través de la poesía, sino que a través de la oratoria o distintos estilos de escritura, para que también expresen sus realidades, expresen sus emociones y expresen también sus demandas. Entonces también quizás una buena idea, quizás más adelante, sea que nosotros también hagamos concursos más de declamar cosas de gente que ya a lo mejor no está con nosotros, que también sea incentivar la creación. Y así como lo planteó, yo creo que Lorena se nota que le encanta bastante la poesía, ir destacando, ¿cierto?, a nuestros escritores tomesinos, igual también empezando por casa, yo creo también. Y también incentivando, ojalá, a crear también nuevos escritores, siempre con la base de querer expresar, como les digo yo, lo que vivimos por dentro, lo que vemos hacia afuera y también nuestras necesidades y también de continuar con este tema, reflejando la injusticia social que aún continúa alrededor de nosotros. Que yo creo que es todo lo que nos plantea Gabriela Mistral hasta el día de hoy, si la seguimos estudiando. Sí, Lorena, ¿qué más te dice Gabriela Mistral en la influencia en la sociedad, en el día de hoy, en el actual, más allá de la educación que lleva años de necesidades en reforma, de ideas? Estoy viendo el aspecto psicológico. Tiene que haber sido una mujer, no sé qué decir la palabra compleja, porque hoy día cuando alguien dice compleja, conflictiva, no. Tiene que haber sido una mujer, no tampoco difícil, pero una mujer completa. Una mujer que tiene, es una mujer que tiene su carácter, que sabe lo que quiere y sabe para dónde va. Es una mujer que no le importa lo que piensen de ella. Es una mujer, sí, muy sensible, sin embargo se mantiene a veces muy fuerte. Por lo tanto, el estado con Gabriela Mistral tiene que haber sido no tan fácil. Es decir, haberla escuchado, tiene que haber sido reverente y de hecho las cosas por su nombre. Por lo tanto, mira, estoy viendo la imagen que ustedes están proyectando, se nota un carácter fuerte, una mujer que dice, pero también con nostalgias.
nostalgia. Y claro, nostalgia, en uno de los puntos ella dice, porque el tema del lesbianismo de ella es un tema que se plantea y que, ¿cómo se llama? Está la Doris, que tenía como 30 años menos que ella, Donna Doris, una estadounidense, y que acompaña en su lecho de muerte hasta 1951, me quiero equivocar en las Doris Dana. fechas. Sí, Doris Dana, no doy vuelta a las palabras, sí, Dana, Doris, siempre pasan otras cosas. Llega hasta ella, pero sin embargo cuando le hacen una pregunta ella dice, yo me voy de Chile porque incluso hasta me han dicho que soy eso de lesbiana, pero después en las cartas que se escriben, donde hay como 200 cartas, Gabriela Mistral, la carta dice, te amo, no dice te amo, dice mi amor, te extraño, me tienes en este hilo de espera porque se iba Dana, se iba a Estados Unidos por un tiempo, y doy vuelta a las palabras. Entonces, es una mujer que tiene su complejidad, pero no es la complejidad de la persona difícil, de una mujer que tiene mucho que vivencia, mucho que decir, que tiene claras las cosas. Es una mujer vanguardista, innovadora, una pensadora, una poeta, una mujer culta. Es una mujer que me habría gustado tener de amiga. Yo creo que nada menos. Nada menos. Entraba incomodaba porque todos sabían que tenía razón. Sí, yo creo que Gabriela era como la piedra del zapato. Y yo creo que a muchos de nosotros, yo creo que los que estamos acá presentes nos ha pasado en el ámbito educativo, yo todo lo llevo en el ámbito educativo, me ha pasado que a veces no me siento escuchada, que uno expone los puntos por pensar en los niños y resulta que te encuentras con la pared aquí. Y ahí es cuando yo digo, chuta, ¿y qué pasa con lo que escribió Gabriela Mistral? O sea, ¿quién está mal? Por eso siempre digo, falta mucho, o lo hemos hecho a medias, o realmente no se le escuchó, o somos unos pocos los privilegiados de poder entenderla, escucharla y admirarla. ¿Qué pasa ahí? No sé, yo me hago muchas preguntas por lo mismo. A mí la Gabriela de verdad, y no es porque estamos acá reunidos, sino que me hace pensar demasiado. Y que ahí yo veo que Lorena, ese carácter imponente que tenía, y yo creo que ni siquiera, porque ella ni siquiera ofendía a la gente con palabras ni nada, sino que bastaba ella sola para que mirara y quedaban todos como, wow, ¿qué va a decir? Que son cambio de paradigma. Tú tienes que pensar que ella planteó un paradigma en 1938, 1931, en una época donde los paradigmas son diferentes, donde la mujer se casa una vez para toda la vida, si el esposo te engaña, tú tienes que estar ahí criando los hijos porque eso era lo socialmente correcto, donde nadie hablaba de gays ni lesbianas, aunque existían, ya no existió toda la vida, ¿no es cierto? Y es parte de la sociedad. Hoy día, imagínate, el trans, ¿qué se habría dicho en esa época? Donde la mujer estaba en la casa, donde no había instrucción primaria para las mujeres, donde tienen voto más tarde, entonces estaba hablando de una complejidad. Entonces ella cambió paradigma. Entonces tú me dices, hoy día uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad es producir los cambios. ¿Por qué cuestan los cambios? Porque la gente se queda en otros paradigmas y le cuesta el cambio. Entonces es más fácil mantener y repetir el paradigma o la rutina de lo de siempre a producir los cambios, porque el cambio es difícil, significa un desafío, salir de tu estado de confort. Antes funcionó. Salir de tu estado de confort. Tengo mi rutina. Difícil. Difícil. Profesores, no sé si hay alguien más que quiera decir, agregar algo más a esta conversación antes de finalizar, porque ya se nos va el tiempo. Hablar de Gabriela siempre nos trae la tristeza de despedirnos porque vamos a dejar de hablar y nos queda mucho que decir de Gabriela Mistral. Pero darle el espacio si alguien quiere aportar algo más, algún pensamiento que se les venga en este momento. ¿No? No, yo acá tengo un escrito cortito que dijo Gabriela al respecto de la mujer, de la parte femenina, del voto, de la justicia social. Cuando recién se empezó a instruir a la mujer acá en Chile, Gabriela Mistral encontró que, claro, se le instruía bien, pero no en las materias que se necesitaba para la sociedad, porque ¿para qué estamos con cosas? Las escuelas
primarias de la época enseñaban a la mujer a ser buena dueña de casa, a costurear, a arreglar, no sé, la mesa, pero resulta que los temas profundos, los temas de, no sé, de la sociedad, de la actualidad de la época, no estaban presentes en la mujer, todavía ni siquiera votaban. Entonces ella dice acá, dice, se cae en un error cuando por especializar la educación de la joven se la empequeñece, eliminando los grandes asuntos humanos, aquellos que le tocan tanto como al hombre, la justicia social, el trabajo y la naturaleza. ¿Por qué? Porque se le educaba a la mujer en ese entonces para estar en la casa, como decía Lorena, con el marido, en el ideal de la familia, ¿cierto? Que en el fondo yo creo que el tabú no es la persona trans, ni los gays, ni las lesbianas, el tabú es la familia que la sociedad espera tener, que en el fondo no existe. Porque ¿para qué estamos con cosas? Todas las familias son diversas. Todas las familias tienen problemas. No hay ninguna familia que no tenga problemas y que sea la perfecta. Entonces, Gabriela Mistral lo reclamaba, decía, o sea, hay que decir la verdad. Quería educar sobre ello. Claro que sí. Gabriela quería decirnos muchas cosas y nos sigue diciendo. Yo siempre digo, Gabriela está presente cuando hablamos de ella, y yo no sé si ustedes lo sienten, pero a mí se me genera la energía de Gabriela. Lo que pasaba también cuando hicimos el primer conversatorio, ahí atentos de cómo iba a salir, cómo iba a resultar, y Gabriela se nos manifestó por todos lados en el conversatorio, la tuvimos, y hoy siento esa alegría, esa energía que me trae Gabriela Mistral cuando le digo, pucha, qué potente, qué fuerte mujer, qué gran mujer. Y con ustedes, con haber participado con ustedes, con Margarita también, que ya se tuvo que ir, pero agradecida totalmente de este espacio que es de reflexión, y que nos habla también de educación. Qué importante que ustedes compartan sus reflexiones, sus pensamientos acerca de lo que Gabriela es, de lo que Gabriela fue y de lo que Gabriela hizo. Quiero despedirme con una frase de Gabriela que dijo de educación, ya que el tema era la educación. También quiero decir que ha sido un muy grato momento y que fue un buen momento. Dice, la educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Tremenda frase. Sí, donde nos vamos es que nos vamos al amor. Nos vamos al amor ahí. Muchas gracias, profesora María Fernanda. Palabras al cierre. Nada, o sea, invitar a toda la comunidad en general, no solo hablar sobre la Gabriela poetisa, como se dijo al principio, sino que hablar sobre la parte social de la Gabriela Mistral, o sea, ¿por qué ella luchó? ¿Por qué es tan importante ahora hablar de ella? Tal vez en la casa investigar más a nuestros niños. Yo traté esta semana de inculcarles como el otro lado de Gabriela, no solo la Gabriela que escribía poemas, sino que la Gabriela como gestora cultural. Incluso se dio el tiempo hasta de hablar de los libros, de las bibliotecas, cómo debían ser las bibliotecas en Latinoamérica. O sea, hasta en eso pensó. Y entonces, invitar a la comunidad a hablar más sobre Gabriela Mistral, como decía Lorena Margarita, juntar grupos de personas, pero no solo, tal vez no solo a conversar sobre la Gabriela, sino que a vivirla. Porque yo creo que, de verdad, creo que a Gabriela Mistral hay que internalizarla, hay que vivirla. Hay que leerla y reflexionarla y poder entregar lo que sabemos a los niños. Así que eso. Muy bien. Profesor Edwin. Sí, bueno, agradecer igual la invitación a esta conversación, que estuvo bastante interesante. Hay cosas, como le digo yo, Gabriela es tan amplia que al final siempre hay alguien que va a tener un dato que uno ya no maneja. De hecho, aquí en la sala donde me vine a ubicar para poder participar, me encontré un libro justamente de Gabriela Mistral, lo quiero mostrar, Única y Diversa, creo que mi colega lo dejó acá, y estaba leyendo, por ejemplo, su amplitud de mira, y tiene algunas cartas entregadas después de una visita a la cárcel de Temuco, y habla también de la importancia de repente de perdonar, de tener piedad,
por aquellos que han cometido falta en la sociedad y habla de las segundas oportunidades. Estamos hablando igual también bastantes años atrás y todos sabemos o deberíamos saber también que las condiciones de las cárceles hoy en día, independientemente siguen siendo igual de pésimas como con los años que ella visitó. Y ya, como dice María Fernanda, pues ya está, o creo que fue Lorena la que planteó que ella siempre ve la educación como el factor de cambio de todo. O sea, a los presos hay que educarlos, a los otros hay que estudiarlos, entonces el conocimiento es la base y está muy relacionado con el amor. Yo creo que con esa imagen me voy a quedar de Gabriela porque en realidad es así como trato de vivenciar y darle sentido también a mi profesión. Y no solamente en el ámbito, como le digo yo, de venir y hacer clases como que si fuera un robot, sino que uno está inmerso dentro de una sociedad y todos estos temas de la sociedad ¿cómo se llama? Afectan de una u otra manera la educación de las personas en general. Fuera de la escuela igual también nuestros políticos están educando, la imagen que están dando educa a las personas y a veces si la sociedad está enferma es porque precisamente es porque algo pasa ahí también y Gabriela Mistral era capaz de denunciar todas esas cosas y yo creo que nosotros también en ese sentido me da la impresión que María Fernanda igual dice que nosotros deberíamos ser igual que ella en ese sentido, empaparnos de ella pero tener la actitud también de denunciar lo que uno ve y que ella ya veía y que no ha cambiado lamentablemente. Eso es lo importante. Muchas gracias. Como mencionaba el decálogo, todos ya lo traían aquí. Edwin, estás invitado a pintar todas las escuelas donde y por supuesto vamos a esperar ese decálogo del maestro en la Escuela Gabriela Mistral. Esta conversación, estas reflexiones que sirvan para todos los que nos están viendo, ya sean profesores, apoderados, jubilados, la dueña de casa, para todos vayan estas reflexiones y ojalá puedan buscarlas. Hoy tenemos estos medios tecnológicos que nos acercan al tiempo y nos acercan al espacio. ¿Cuánto hubiese querido Gabriela en el extranjero comunicarse con su querido Valle? Si hubiese tenido esta tecnología, yo sé que lo hubiese utilizado para volver y no extrañar tanto. Pero les voy a leer acuérdate de que tu oficio no es mercancía, sino que es servicio divino. Y ustedes lo saben muy bien, profesores, a todos los que educan, a todos los que están inmersos en el ámbito educativo, saben, la educación no es un juego, no es mercancía, como dice aquí, sino que es servicio divino. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por este espacio, y ojalá nos volvamos a encontrar en otra oportunidad, hablando de Gabriela o de otros temas. Así que muchas gracias a todos y a todos los que nos van viendo en Gevisión. Gracias por la invitación. Vale, gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven en Gevisión y los esperamos a seguir la programación del natalicio de Gabriela Mistral que está corriendo ya durante toda esta semana. Si bien es el 7 de abril, pero en la Escuela Gabriela Mistral nos acompañamos con Gabriela durante todo el año. Que estén bien en casa, nos encontramos nuevamente. Adiós.